al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Le comento que la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores avaló por mayoría la idoneidad de la terna de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. 12 votos de Morena, 5 votos en contra de la oposición, una abstención, la de Claudia Ruiz Massieu. El dictamen subirá al Pleno el martes para primera lectura y el miércoles será votado. Hoy comparecieron ante dicha comisión Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos. El presidente reprobó, por supuesto, las opiniones de la ministra Loreta, que, bueno, ella y otras más. La ministra Ríos Farjat también opinó lo mismo, lo hizo igual que Loreta Ortiz, ambas nombradas propuestas por el presidente de la República. Rechazan la elección de ministros por voto popular. El presidente de la República dijo que pues no estaba nada bien eso, que si se elegía presidente, ¿por qué no se iba a elegir ministros? Parte de una enorme confusión deliberada, porque el presidente es politólogo y sabe perfectamente que son dos ramas diferentes del poder, pero él sigue con su campaña. Además, aprovechó para calificar a la FIL como un cónclave de la derecha, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el rector de la UDG por acercarse a la 4T y tener posturas convergentes. El presidente simple y llanamente sigue sin considerar, fíjese, la feria más importante del libro que hay en América Latina, en lengua española, y que ocurre en nuestro país, y no le parece digna de ser atendida. Claudia Sheinbaum no acudió, a pesar de que recibió la invitación ni más ni menos que de Paco Ignacio Taibo para estar presente en la misma. Xóchitl Gálvez asistió y dijo que la feria es plural y asiste quien quiera asistir. Hoy tuvo un evento muy concurrido. Juan Ramón de la Fuente presidió la segunda reunión de las partes del Tratado sobre prohibición de armas nucleares. Advirtió sobre el riesgo de una catástrofe nuclear, dijo, es real. Bueno, pues es lo que el ex rector de la UNAM, ex embajador de México en Naciones Unidas, advirtió en esta importante reunión que, como usted sabe, forma parte de la agenda tradicional de nuestro país. Claudia Sheinbaum presenta a su equipo de precampaña. En un momento más platicaremos con Renata Turrente, ella forma parte del mismo. Le comento que la cuenta de Twitter del expresidente Fox ya no existe, de momento no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, después del incidente con la mujer de Samuel García, su cuenta ya, mira, ahí la tiene, algo salió mal, la cuenta no está operativa. Bueno, en más información le comento que Israel y Hamás acordaron extender 2 días más la tregua, de tal manera que sigue el intercambio de prisioneros por rehenes. Hasta el momento se han liberado 58 rehenes. Israel ha liberado a 117 palestinos. Joe Biden habló nuevamente de la necesidad de tener 2 estados, la única forma de que esto en el mediano plazo sea sostenible. Y bueno, pues seguimos por supuesto pendientes de lo que ocurra en Argentina, donde Javier Milei va a tener reuniones con los organismos internacionales, ya para que le digan, oiga, ¿qué piensa usted hacer con la economía de Argentina? ¿Hacia dónde va ese país? Y empezar ya a hablar en serio. Se acabó la campaña. Pausa, regresamos en un instante. Un día muy especial para mí. Fíjese que el embajador de España, Juan Duarte, el día de hoy dijo lo siguiente: hoy hemos conseguido reunir a 8 profesionales, a 8 personas, grandes amigos que por su trabajo, profesionalidad y dedicación a sus cometidos, y no olvidemos su amor hacia España y hacia los españoles y hacia el español que todos compartimos, han sido merecedores de un reconocimiento público y oficial por el Estado español, que hoy simbolizamos con la entrega de las condecoraciones concedidas. Esto ocurrió el día de hoy en la embajada. Señor don Leonardo Curcio, investigador y profesor y analista político, licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia, doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España, distinguido con la condecoración en grado de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa y Caballero de la Orden del Mérito por la República Italiana. Es investigador del CISAN, UNAM, autor de 10 libros y coautor de 40 más. Es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40, de Leonardo Curcio en Fórmula, y miembro del Consejo Consultivo y articulista del Universal. Es sin duda uno de los periodistas más importantes de México. Felipe VI, rey de España, gran maestre de la Orden de Isabel la Católica
y en su nombre el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gran Canciller de la Orden, en atención a los méritos y circunstancias que concurren el señor don Leonardo Curcio, ha tenido a bien otorgarle la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Por tanto, se le conceden los honores, distinciones y uso de las insignias que le corresponden a tenor de los estatutos. Bueno, y con orgullo y satisfacción, por supuesto, hoy recibí efectivamente esta condecoración que me, por supuesto, compromete a seguir trabajando con la audiencia. Agradezco mucho las muestras de afecto de la misma, gente de Baja California, de San Luis Potosí, siempre atentos a lo que en Telefórmula se tramite. Es, por supuesto, se lo confieso, un día muy especial para mí. Pero bueno, dejo ese asunto y voy ahora con el embajador Álvarez y Casa, el senador del Grupo Popular. Senador, buenas noches. Muy buenas noches. Me sumo a las felicitaciones y a los reconocimientos que, por cierto, también la República Francesa recientemente, qué importante reconocimiento que nos enorgullece y nos distingue a todos. Doctor Curcio, fuerte abrazo. Gracias, senador, usted muy amable. Cuéntenos cómo vio el tema de la terna. Hace un par de días comentaba yo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un señalamiento pidiéndole a las instituciones de este país como que nos tomemos en serio los nombramientos para integrar a un poder del Estado. Pero en fin, ¿cómo transcurrió el día de hoy, senador? Es una situación, yo debo decir, de preocupación. La verdad es que es la expresión material de la traición a la palabra del presidente López Obrador. El presidente ofreció respeto a la división de poderes. El presidente ofreció en su toma de posesión un trato digno al Poder Judicial, y lo que estamos viendo ahora es el intento de asalto. Esta terna es un paso más de los ataques que ha hecho el presidente, no solo de descalificar a la ministra presidenta, no solo de que su partido amenaza con cuatro ministros de juicio político, no solo de exhibir a más de 30 jueces en sus mañaneras, no solo de intentar estrangularlos presupuestalmente y quitar fideicomisos que afectan a los trabajadores del Poder Judicial, sino ahora con una terna de declaradas militantes de Morena. Y nos pone una situación contra la pared, porque el modelo constitucional les da limitadas facultades al Senado, y esto es entonces un dilema muy tremendo, porque la terna la propone el presidente. Si el Senado la rechaza, el presidente vuelve a presentar otra terna. Si el Senado la rechaza, el presidente elige. Este modelo constitucional no estaba preparado para un asalto tan cínico al Poder Judicial, y claramente lo que estamos viendo es que esta es una terna que nos lleva a una ecuación que no es la que yo quisiera, doctor Curcio, es quién de las propuestas puede hacer menos daño al Poder Judicial. Ese es el dilema que hoy tenemos, doctor Curcio. Parece increíble. Oiga, el presidente hoy hizo una locución para mí desconcertante, defendiendo el principio mayoritario para integrar el Poder Judicial. Digo, estoy seguro que el presidente, como tiene el título de licenciado en Ciencias Políticas, sabe perfectamente que eso no va por ahí, pero hay una insistencia para usar ese tema como un elemento de campaña electoral, senador. Es así lo que él está intentando ante la derrota de la maniobra del Plan A, que era la reforma constitucional en materia electoral, ante la derrota que generó la gente en las calles, con lo que hoy ya se conoce como Fuerza Rosa, de su Plan B. Ahora convocó un Plan C, que es intentar no solo la elección directa de integrantes del Poder Judicial, sino tener pleno control. Incluso ha llegado a hablar mal de las personas que él propuso, dos ministros, una ministra y un ministro, porque no aceptaron ser sus empleados, lo cual me parece que en realidad les honra a la ministra Margarita Farjat y al ministro Juan Luis González Alcántara, porque su función es defender la Constitución, no ser empleados del presidente. Y ahora dijo que no se va a equivocar y manda esta nueva terna justo en el ánimo de eso, de utilizar la discusión del Poder Judicial con lucro electoral, lo cual es todavía más peligroso. Ya hasta Loretta Ortiz le dijo que es un disparate, senador, un disparate. Es que pareciera que no hay fondo y contra el cinismo no hay vacuna. Lo que estamos viendo es un intento de controlar al poder que le está ahora sirviendo de contención, y no porque sea su adversario, sino porque lo que estamos viendo con claridad
es que el presidente no le importa ni la ley ni la Constitución, y la obligación de la Suprema Corte es defender la Constitución, y eso es algo que al presidente no le gusta que le digan no en ningún término. Por eso está tan claramente vinculado con militares y por eso le molesta la independencia judicial. ¿Qué representa esta terna? Una amenaza contra la independencia judicial. Pues sí. Oiga, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que el poder económico de este país no dice con voz clara y por supuesto con un elemento, no diré contundente, pero casi, decir, a ver, con el poder judicial y con la autonomía del mismo no deberíamos estar jugando, senador. Este es un problema porque a final de cuentas, si creen que van a quedar bien con el presidente, se equivocan. Los empresarios de Venezuela intentaron quedar bien con Chávez y ahora están todos fuera. Seguir midiendo a tratar de complacer al tirano, lo único que hace es que lo engrandece y lo empodera. Los empresarios de este país están fallando en términos de su responsabilidad social, permítame decirlo así, en mi humilde opinión. Ya. Senador, finalmente le pregunto, ¿qué funciones va a tener en el frente, en el equipo de Xóchitl Gálvez? Me ha invitado a trabajar coordinando el área de derechos humanos. Eso implicará hacer una serie de propuestas para la campaña cuando se requiera asumir discusiones públicas, pero sobre todo generar enlace con distintos actores de uno de los temas que representa no solo la mayor agresión del gobierno de López Obrador, sino una de nuestras más grandes preocupaciones. Muy bien, pues senador, le agradezco mucho que ha estado esta noche con nosotros y por supuesto seguiremos muy de cerca las precampañas ahora. Por supuesto que sí, con el grande gusto de saludarle y sumarme nuevamente a la felicitación. Es usted muy amable. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Le comento que en el caso de Xóchitl Gálvez, ya tiene todo este equipo que lo está acompañando. En el caso de Claudia Sheinbaum, hoy presentó su equipo de precampaña. Interesante ver cómo los que compitieron con ella, Adán Augusto, está también Ricardo Monreal, Fernández Noroña, aparecen como integrantes del mismo, queda como coordinador del mismo. Ahí está la imagen, el presidente de Morena, también la secretaria general, hizo algunas adquisiciones más, gente que bueno, pues viene a reforzar el equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum. Vamos ahora, como le comentaba, a ver la presentación del doctor Juan Ramón de la Fuente en esta reunión del Tratado de No Proliferación allá en Naciones Unidas. Esto dijo. Es imposible ignorar el actual contexto de la seguridad internacional que a todos nos preocupa porque a todos nos afecta. Las tensiones geopolíticas crecen a la par del gasto militar y de la modernización de los arsenales nucleares. En consecuencia, el riesgo del uso deliberado o accidental de las armas nucleares está hoy más presente que nunca antes. Por eso mismo, nos resulta inaceptable guardar silencio ante las voces que abogan por la conservación, la amenaza o incluso el uso de esas armas como instrumento de coerción. El riesgo de una catástrofe nuclear es real y va en aumento. La ausencia de avances tangibles en el desarme nuclear nos obliga a elevar el tono y el contenido de nuestro mensaje. Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que veo en la cuenta de Twitter de Arturo Saldívar, bueno, de X, que discrepa ya de la ministra Loretta Ortiz, dice en el sentido de que su salida dejó una serie de asuntos pendientes que resolver de la primera sala. Dice es incorrecta. Yo estaba esperando que Saldívar dijera lo que dijo Loretta, es perfectamente lógico, este principio de, en este caso, elegir por la vía popular a los ministros no es buena idea. Aquí mismo en este estudio, platicando con Ciro Saldívar, tuvo una actitud no del todo clara sobre el particular. No sé,
han atrevido a decirle, presidente, eso no es algo procedente prácticamente ninguna república, no las democráticas por lo menos, dice que es incorrecta. En primer lugar, destaco que fui ministro de la primera sala, que más asuntos le asignaron al año. De la totalidad de los asuntos de la primera sala, mi ponencia le fueron turnados más de una cuarta parte de los asuntos de la misma, esto es 411, 102 más que el ministro que me sigue en número de casos turnados, se ve que lo tenía bien computado. En ese año la primera sala egresaron, o sea, salieron en promedio la misma cantidad de asuntos de cada ponencia. A la fecha de mi renuncia, mis compañeros ministros y ministras contaban con un número similar de asuntos pendientes que resolver. Además, dejé 29 asuntos con proyectos de resolución, 7 de los cuales estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya la resolución fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra Ortiz. Por último, dejó a la fecha de su cambio en la sala 14 expedientes más que los que quedaron pendientes, o sea, dejó más expedientes que los que quedaban pendientes en mi ponencia, o sea, ella está peor que yo. Así es que, bueno, pues se defiende, y me imagino que no era así como un hombre muy proclive a la vida colegiada, ¿no? Ahí entre los ministros pues, él era el primero entre pares, pero todos son pares, todos son ministros, y no se ve en este caso por la reacción que fuera particularmente un compañero pues muy solidario, y ahí le pasa a Loretta eso. Yo creo que sería muy bueno que el ministro ya claramente, el ministro Saldívar dijera si está de acuerdo con el plan C, si está de acuerdo con un proyecto que trae como elemento fundamental de su campaña eso, alterar el funcionamiento del Poder Judicial y pues claramente, ¿no? Igual que renunció y se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, decir, bueno, yo creo en eso, el modelo boliviano de algunos otros países, y que pues se tomen las notas, por supuesto, o la nota procedente o conducente. Juan Antonio Jiménez, ¿qué novedades tienes? Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. La juez noveno de distrito en materia administrativa, Elizabeth Trejo Galán, le concedió la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito contra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que acumulan 15.800 millones de pesos. Con esta resolución ya suman 2 las medidas cautelares que otorgan jueces federales contra el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jueza de distrito precisó que la suspensión tiene efectos generales y prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el amparo. La resolución ordena que no se extingan ni se hagan entregas de fondos, esto es del dinero, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación, que corresponden a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debido a que el decreto impacta toda la estructura del Consejo de la Judicatura, la juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, o sea, todo el mundo lo va a poder gozar de este beneficio, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos van a seguir aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará una vez que se emita una sentencia. De esta manera, en virtud de que la suspensión ahora es en definitiva, se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado en que se guardan hasta estos momentos. Doctor, el reporte. Gracias, y bueno, pues le comento que Claudia Sheinbaum estrenará un documental de su vida, hecho por su hijo, habrá por supuesto que verlo. Xochitl Gálvez ya presentó un libro sobre su vida. Fíjese que el otro día que presenté el de Raciel Trejo, el equipo de Xochitl Gálvez me dijo, no es una biografía autorizada, no tenemos problema con la misma, pero no es biografía autorizada. La biografía autorizada es la que han presentado el día de hoy allá en la FIL, y bueno, pues Claudia Sheinbaum anuncia el documental de la vida hecho por su hijo. Renata Turrent, ¿cómo estás? Doctor, qué gusto estar con usted esta noche, que no nos toca hoy de viernes, pero estoy muy feliz de estar con toda la audiencia y por supuesto contigo. Buenas noches. Y además eres noticia. A ver, cuéntale al auditorio cuál va a ser tu función, Renata. Bueno, pues a mí tengo esta encomienda de coordinadora de enlace con sectores académicos. Básicamente lo que se busca es este acercamiento que no es nuevo. Claudia Sheinbaum lo ha venido haciendo desde incluso cuando era jefa de gobierno. Ahí ha tenido, esa es una de las diferencias que ella ha tenido precisamente con la administración actual del presidente López Obrador, en el cual ella sí ha buscado un acercamiento mucho más cercano, más sólido, siendo ella viniendo de la academia.
Este trabajo se ha venido haciendo ya por un equipo de la doctora Sheinbaum, en el cual se acercan a las universidades para ver si hay algunas ideas, personas que se quieran sumar, y básicamente mi encomienda será un poco coordinar esas ideas, esos acercamientos de la comunidad académica al Plan de Nación, al equipo que se presentará el próximo domingo, el domingo 3, y un poco ser ese enlace entre la academia, este grupo que hace el proyecto de nación, y que esas ideas de la academia y de la comunidad científica pues sean parte de esta precampaña y posiblemente después de la campaña. Pues qué bonita encomienda te han planteado, ¿no? Pues es linda y creo que es importante porque sí es uno de los sectores que se ha ido alejando, que estuvo en el 2018 y que se ha ido alejando por algunas razones, considero yo, válidas, otras creo que ha habido algunos desencuentros, pero que creo que hay muchísimo... La historia, Renata, si me permite decirlo así, la historia de un amor no correspondido, porque la comunidad universitaria quería mucho al presidente, igual que la cultural, pero el presidente no ha parecido quererlos tanto como ellos a él o ellas a él. Yo creo que sí se quieren todavía, pero sí, es verdad que ha habido cierto distanciamiento que no creo que exista con Claudia Sheinbaum, y que precisamente la academia aglomera gran parte de la izquierda mexicana, de la izquierda histórica mexicana, y que muchos de esos académicos son parte de la Cuarta Transformación, incluso en el gobierno, ¿no? Hemos visto a Gerardo Esquivel en el Banco de México, académicos como Andrés Layuz en el equipo de Claudia Sheinbaum, etcétera, y que un poco mi función, esperemos, ayude a que estas personas que quizá no se sintieron tan acogidas, tan cercanas, lo puedan hacer, puedan sentirse. Entonces, bueno, pues básicamente esa es mi encomienda. Apasionante, y me parece, sí, prometedor el asunto. ¿Tú sabes por qué decidió no ir a la FIL Claudia Sheinbaum, Renata? Bueno, hoy contaba que había ahí un tema de agendas y que con quien había quedado mal era con Paco Ignacio Taibo, que la había invitado en específico a presentar su libro y que ahora lo va a presentar en la Alameda Central, porque no le daba con las giras que tiene. Ella tuvo una gira aquí en la Ciudad de México muy importante, y como nuestro queridísimo público recordará, aquí en la Ciudad de México hubo un proceso muy acalorado con la coordinación de Clara Brugada, y la intención del fin de semana de Claudia Sheinbaum pues era estar aquí en la ciudad acompañando juntas a la hora. Son dinamita, dijo, o algo así, ¿no? Sí lo creo. La verdad es que me parece que lo dije en algún momento aquí en tu programa, pero creo que así como Claudia Sheinbaum representa esta profundización del proyecto de López Obrador, creo que Clara Brugada representa una profundización aún más, porque aquí en la capital pues lleva mucho tiempo gobernando la izquierda, con ese bache ahí que se tuvo con Miguel Ángel Mancera, pero sí creo que el proyecto que presenta Clara Brugada es de una transformación mucho más profunda de lo que hizo Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, incluso Andrés Manuel López Obrador. Ella trae muy específico esta idea de compartir, de que el Estado se haga cargo, de que el gobierno se haga cargo, sea copartícipe de las tareas de cuidados. Y creo que esa es una de las partes de la transformación que hace falta profundizar, y que creo que Clara Brugada lo puede hacer acá. Entonces, me parece que la decisión de Claudia Sheinbaum de haberse quedado acá a ayudar a eso fue correcta, porque fue, por supuesto, lo vimos todos, ¿no? Fue muy acalorado la discusión. Claro. Omar García Harfuch y Clara, y creo que es importante también mostrar acá la unidad. Sí, nos puede estar en todos lados. Oye, pues me alegro mucho que te hayan nombrado eso. Aquí el equipo ya quería hacer fiesta y todo lo demás, y Renata ya está efectivamente en una de las coordinaciones de Claudia Sheinbaum. Te sentimos, por supuesto, cerca del equipo y nos alegra de verdad. Renata, te mando un gran abrazo y que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Y si hacen fiesta, pues sí, invítenme, estaré muy contenta de verlos por allá. Si tú eres la celebrada, imagínate, van a hacer pastel aquí para celebrar a Renata Torrent, comentarista en este espacio. Todos los viernes le escucho a usted. Renata, muchas gracias. Un abrazo fuerte, querido doctor. Buenas noches. Cuídate. Jenny Valencia, vamos contigo.
Otis se perfila entre los 3 huracanes más severos en pérdidas aseguradas en la historia del sector asegurador en México. A un mes del impacto del huracán Otis en Guerrero, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que ya tienen al menos a 4,607 reclamos por seguros a bienes habitacionales asegurados principalmente en Acapulco y Coyuca de Benítez, cuyos daños tienen una estimación inicial por 6,317 millones de pesos, cifra que tendrá ajustes en función de algunas valuaciones que aún están en curso, ya que algunos inmuebles afectados pertenecen a personas que no viven en el estado o en el país, por lo que aún no se han hecho los reportes correspondientes. La AMIS dio a conocer que en lo que respecta a otros giros como restaurantes y comercios también se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos 1,983 bienes asegurados. En las primeras estimaciones, las pérdidas aseguradas son de alrededor de 7,500 millones de pesos, mientras que el número de vehículos asegurados con daños por Otis ya superó las 9,000 unidades. Estimó que solo en Acapulco existen 16,000 inmuebles asegurados que podrían haber estado expuestos a daños y protegidos por la cobertura de riesgos hidrometeorológicos por las aseguradoras. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias, Jenny. Carlos Rosanov, Guanajuato, adelante. Leonardo, un gusto saludarte, muy buena noche aquí al auditorio. Te comparto que el fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Anarripa Aguirre, confirmó que fueron encontradas las armas con las que se victimó al activista Adolfo Enríquez el pasado 21 de noviembre, a balazos, cerca de entre 25 y 30 balazos son los que recibió este activista. El fiscal del estado comentó que también fue localizado el vehículo en el que viajaban los presuntos responsables del crimen. Además de que ya tienen identificados quiénes son, aparentemente son de una célula delictiva. El fiscal no quiso comentar más a detalle, comentó que las investigaciones se siguen llevando a cabo y que en su momento nos lo dará a conocer, pero dice que ya tienen identificados y que saben quiénes son las personas que asesinaron al activista. Muy bien. ¿Algo más, Carlos? Básicamente es eso, Leonardo. En este caso, como te comentaba, son las armas de fuego, el vehículo, y el fiscal asegura que ya se sabe quiénes son los presuntos responsables. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Muy buena noche. Buenas noches. Y bueno, pues seguimos por supuesto con la información. El día de hoy dio a conocer el INEGI información muy relevante sobre el tema de la balanza comercial del país. Seguimos siendo un país, a pesar de toda la retórica gubernamental, que importa un montón de gasolina, de productos petrolíferos en el exterior. Hemos gastado la friolera de 45,000 millones de dólares, poquito menos de lo que recibimos de remesas, en comprar en el exterior productos petroleros. Y uno se pregunta, pues, igual que ocurre con en este caso, la gran farmacia, pues cuando el presidente diga, ¿no? Había planteado la posibilidad de ya no depender de eso, y resulta que poco a poco, pues pasa el tiempo y no conseguimos reducir esa dependencia por 1000 razones. Petróleos Mexicanos no ha incrementado su producción. ¿A qué se debe? Pues hay mil factores que lo explican. Un asunto de gestión, hay, en mi juicio, una sobreideologización de la parte esta de lo que representa en términos soberanos Petróleos Mexicanos, pero bueno, a efectos prácticos seguimos siendo un país que en el exterior compra muchos productos. Estamos hablando de 45,000 millones, y vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Me dicen que no, que tengo ya a Andrea Meraz. Andrea, adelante. Andrea, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Pues Movimiento Ciudadano, más bien Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la precampaña de Samuel García, interpuso ante el Instituto Nacional Electoral una queja en contra de Vicente Fox, esto por los señalamientos que hiciera el expresidente hacia la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, donde pues la llamó dama de compañía al replicar un comentario en redes sociales. Jorge Álvarez Maínez dice en este documento que presenta ante el INE que los dichos de Vicente Fox pueden ser de violencia simbólica, verbal y psicológica, y por ese mismo motivo está solicitando pues ya el retiro de las publicaciones, que seguramente esa que... Ya viste que cerraron hasta la cuenta, ¿no?
sí, porque ya se suspendió la cuenta, pero sí en el tema de dar vista a la Fiscalía para que comience a investigación, doctor. Gracias, Andrea. Pausa, volvemos. Le doy la más cordial bienvenida a la presidenta de la Cámara de Senadores, la senadora Rivera. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. A sus órdenes, doctor. Pues pedirle que le cuente al auditorio, ya aprobaron en comisiones la terna que mandó el presidente de la República. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la secuencia? Gracias. Efectivamente, la Comisión de Justicia el día de hoy ha notificado a la mesa directiva el dictamen aprobado calificando la idoneidad de las 3 propuestas que ha hecho el Ejecutivo para trazar la ruta para nombrar a una ministra que seguramente el día de mañana nos ocupará a ocupar la vacante que hay en la Suprema Corte de Justicia. El trámite que continúa ya lo desahogará el Pleno a través de una votación que se llevará a cabo en urnas. Van a ser de manera directa y secreta los senadores quienes en sobre cerrado votarán sobre la preferencia, sobre quien consideren que puede ocupar ese espacio, y esperamos pues poder tener la mayoría calificada que se requiere para que podamos hacer el día de mañana la acreditación correspondiente. Explíquele, si es tan gentil, presidenta del auditorio, ¿es la mayoría calificada de los y las senadoras presentes? Así es, de las y los presentes. Nosotros somos 128 senadores, sin embargo, al momento de la votación, la mayoría calificada se considera con los que estén en el Pleno. Ya, entonces requerirían de ese voto. En caso de que no lo tuvieran, ¿qué ocurre, presidenta? Si no logramos la mayoría calificada, entonces se rechaza la terna, se regresa al Ejecutivo y él nombrará por una segunda ocasión otra terna, o puede repetir la misma, o puede repetir alguna de las 3, y entonces nuevamente el Pleno votaría a favor de una o de otras de las propuestas que envíe el Ejecutivo. Si en la segunda oportunidad no logramos nuevamente el acuerdo de una mayoría calificada, entonces el presidente de manera directa nombrará y designará a quien ocupe esta vacante. Oiga, en este caso entonces puede mandar exactamente la misma terna. Sí. Sí. Lo puede, aunque haya sido rechazada por los senadores. Así es. Puede mandar nuevamente la misma terna a 2 o a 1. Ya está totalmente claro, le pido que se lo cuente al auditorio, de si la elección sería por 15 años más o solo para cubrir el tiempo que le quedaba a Saldívar. No, sería por 15 años más. Oiga, y en caso de que entrara, hipotético caso de que entrara la reforma esta de elegir a los ministros, ¿esta corte quedaría disuelta o a partir de, la idea es que a partir de los nuevos nombramientos empiece a operar el nuevo mecanismo en caso de que fuese aprobado, claro? Bueno, de lograrse la reforma al Poder Judicial, que sería una reforma constitucional que quizá ya en este año, en este gobierno no se logre, que se logre en el siguiente sexenio, recordemos que la ley no se aplica de manera retroactiva. Entonces, muy seguramente para salvaguardar los derechos de los actuales ministros de la Suprema Corte, entraría en vigor a partir de que se aprueba en adelante. O sea, si se aprobara, esta sería la última, digamos, ministra de la Suprema Corte que entra con este mecanismo. Seguramente. Oiga, ¿y tan malo es la intervención de 2 poderes como para quererlo cambiar y pasarlo a voto popular, presidenta? Bueno, seguramente tenemos que encontrar el camino para poder hacer que la Constitución se cumpla. La Constitución establece en el artículo 39 que todo el poder emana del pueblo. La división de poderes que ejercemos, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen como fuente la designación del voto popular. El Poder Judicial en algún momento dejó de tener esa cercanía con la fuente de la soberanía que es el pueblo. Entonces tenemos que buscar la manera de que sea a través de la legitimación del voto el que nos lleve a todos los representantes de los poderes a ejercerlo, porque cuando el voto o la
la cercanía con el pueblo se rompe, entonces hay un poder que no está cercano al pueblo, pero sí a otros intereses que los ha colocado ahí. Oiga, pero ustedes no nos representan, usted es la representante del Pacto Federal, y ustedes eligen finalmente a los ministros, ¿no? Nosotros ratificamos una propuesta que llega siempre a través del Ejecutivo, y aunque los dos poderes somos emanados del pueblo, el poder judicial debe tener también esa cercanía con el pueblo, porque lo que ha pasado a lo largo de estos años es que más que representar la soberanía, han representado intereses o grupos de intereses, y ha habido mucho conflicto de interés con un poder judicial que se apartó de las necesidades primeras de la sociedad. La soberanía no la representan ustedes, ellos lo que hacen es garantizar y reconducir constitucionalmente las decisiones. Nosotros representamos la soberanía de nuestro pueblo, pero el poder judicial debe tener una representación soberana más directa que la parte de los grupos de interés. Oiga, y si eso es así, ¿por qué no elegimos también a la gobernadora del Banco Central? Pues tenemos que ir profundizando la democracia, no debemos espantarnos. Así como avanza la sociedad y es dinámica y se modifican muchas cosas, pues también nosotros tenemos que ir modificando las instituciones que sean necesarias y que cada vez sean más democráticas y que sean más representativas de las necesidades de nuestro pueblo. Yo he creído siempre, Presidenta, en la democracia representativa. O sea, yo me fío de ustedes que hagan eso, que integren, ratifiquen generales, almirantes, embajadores. Pues es la función que ustedes tienen, ¿no? Si al final vamos a tener que elegir hasta embajadores nosotros, pues me dirá usted, ¿no? ¿Ya para qué hay representación? No, pero todos tienen un procedimiento, y ese procedimiento tiene que ser un procedimiento transparente, con las capacidades y con la independencia que se requiere. Entonces, nosotros hacemos los nombramientos que corresponde, pero el Poder Judicial también tiene que estar más cercano a los intereses de las mayorías que a los intereses de las minorías, como ha pasado en los últimos años. ¿Pero la democracia no es respeto también, Presidenta, de las minorías? Sí, pero no de los conflictos de interés. Bueno, oiga, pues me quedo por supuesto con ese elemento de reflexión. ¿Cómo ve usted el ambiente político para la votación? ¿Cree usted que hay condiciones para tener una mayoría calificada y ratificar alguna de las integrantes de la terna? Pues el día de hoy, para sorpresa de todos nosotros, las comparecencias fueron fluidas, fueron de respeto, hubo calidad por parte de las tres propuestas que hace el Ejecutivo, y considero que el día de mañana sí hay condiciones para transitar con la mayoría calificada con una de ellas. Muy bien, pues Presidenta, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, la presidenta del Senado. Y seguimos, por supuesto, con la información. Fíjese que hoy dieron a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo. Un total de 59 millones de personas están ocupadas, casi 2 millones más en relación con el tercer trimestre del 2022. La subocupada fue de 4,7, casi 5 millones de personas, que es, según muchos observadores, lo más cercano al dato de, en este caso, de desempleo que hay en el país. La población, en este caso, ocupada en micronegocios, creció, o sea, changarros, 703,000 personas. La desocupada totalmente fue 1,800,000. Como le digo, hay que sumar ese 1,800,000, los 4,700,000 que están subocupadas. Las más altas tasas de informalidad laboral se reportan en Oaxaca. El 81% de la gente que trabaja en Oaxaca trabaja en la informalidad laboral. Nos sorprende, en Guerrero 77%, en Chiapas 75%. Las más bajas son Coahuila, Chihuahua, Baja California y Nuevo León. Las ciudades con mayor tasa de subocupación fueron Ciudad del Carmen 21%, Tlaxcala 15%, Coatzacoalcos 15%, la Ciudad de México 12.4%. Ojo con ese tema, es lo que dio a conocer el día de hoy el INEGI. Ya le platicaba hace un ratito de la balanza comercial, son 400
493,000 millones, el total de exportaciones de este país, impresionante el número. Las importaciones son 503,000 millones de dólares, de los cuales importaciones no petroleras 458,000 millones, bienes intermedios 382,000 millones, y seguimos importando petróleo, ya se lo comentaba, por la cantidad de 45,579 millones de dólares. La famosa soberanía energética, pues hoy está muy lejos de ser una realidad. Doctora Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema tomamos, doctora? Mira, quiero hacer una reflexión sobre dos cuestiones que están en la ley electoral, pero que militan en gran medida en contra de la transparencia. Debido al financiamiento público que se les da a los partidos políticos, ha habido en los últimos 20 años una proliferación de partidos electorales locales. Para darte una idea de la dimensión, tenemos repartidos entre todos los estados de la República, por supuesto, 83 partidos locales que van a jugar también en el proceso electoral del año que entra. Solamente en 6 estados no hay ningún partido local. Estos son Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, la Ciudad de México, Tabasco y Guanajuato. Pero tenemos estados en donde son los punteros, como Guerrero con 8 partidos locales y Chiapas con 6. Estos partidos en gran medida han sido instrumentos para darle la vuelta a la ley, sobre todo a los topes de campaña, porque van en coaliciones parciales con partidos más grandes y a través de las candidaturas en donde no van en coalición, van gastando dinero de manera diferenciada, y a la hora de la hora, la coalición madre, déjame llamarla así, no sé si existe ese término, desde luego legalmente no existe, la coalición madre dispone de topes de campaña más altos, así como de recursos más altos. Un ejemplo muy claro lo vamos a ver en Jalisco, donde los 2 partidos locales que han logrado sobrevivir desde 2021, que son el partido Morena del hoy difunto Raúl Padilla, fue el líder que lo impulsó, que logró su registro, etcétera, y el partido Futuro del otrora independiente Kumamoto, que primero era independiente, después formó un partido y ahora ya está verdaderamente en los brazos de Morena. Lo dices muy elegantemente, en los brazos de Morena, pues van a jugar con Morena, con el Partido Verde Ecologista, con el Partido del Trabajo, y con esto amplían sus recursos. La otra cuestión que quiero comentarte, que también tiene problemas serios, es la forma en la que se estructuran las multas a los partidos políticos. Resulta que sale muy barato no pagar las multas o que los multen. Primero, porque ahora sí que, como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita. Una vez que te multan por un comercial, por un spot, si el spot era muy bueno, ya dejó huella. Si contrataste, por ejemplo, a influencers para que llamen al voto el día de las elecciones, cuestión que está prohibida, pues ya llamaron. Y luego las multas, tenemos la peculiaridad en el sistema electoral que en realidad nadie las paga. Lo único que pasa es que se les descuenta de sus prerrogativas. Entonces yo creo que ahí tenemos 2 elementos que favorecen el constante fraude a la ley y que generan problemas de transparencia y de fiscalización en la organización de la voluntad de los ciudadanos a la hora de los procesos electorales.
Ya. Oye, pues muy interesante el tema que pones, 83 partidos locales que están operando en todas esas entidades. Te retengo un minuto para preguntarte, no sé si tengas a la mano la información, ahora que viene pues la integración de no solamente la Presidencia de la República, sino del Congreso, si está ya zanjado y en las leyes este tema de la sobrerepresentación de los partidos y el fraude a la ley que hicieron en la legislatura, en la primera del 18, teniendo doble, digamos, bono de sobrerepresentación. Entiendo que el INE entró en la legislatura 18-21 a reglamentar lo que el legislativo no había resuelto, pero de cara a estas elecciones te pregunto, María, ¿el tema está totalmente resuelto ya está en ley, en blanco y negro, o sigue siendo motivo de controversia? No, no está zanjado, es motivo de controversia. En realidad, en las elecciones de 21, lo que hizo el INE fue tomar un acuerdo. Desgraciadamente no fue un lineamiento, porque entonces sería obligatorio para esta elección. Entiendo que no reunió los votos suficientes para poderlo convertir en lineamiento o simplemente plantear un acuerdo. Y lo que ahorita estamos esperando es que retomen ese acuerdo del 21 para que no exista este fraude a la ley que consistió en poner miembros de Morena, pero presentados como si fueran del Verde o como si fueran del PT. No, el PT no, porque el PT no iba con ellos en el 18. Miembros de Morena presentados como si fueran miembros de, en realidad, del Partido del Mario Trabajo. Delgado no iba por el PT primero. No, sí, el que no iba era el Verde. El Verde, acuérdate que en la elección del 18 fue iba en alianza con el PRI, y claro, fieles en el 12, ¿no? En el 18. Bueno, no, en el 18 también. En el 18 fueron con el PRI, y por supuesto a la hora que perdieron tardaron aproximadamente minuto y medio en correrse hacia Morena, como lo han hecho sistemáticamente a lo largo de su historia. Sentido de oportunidad política tienen. Oye, pues entonces tenemos eso, y con el agandalla institucional que estamos viendo con Suprema Corte y otro, igual dicen la supermayoría ya la prefiguramos desde ahora, ¿no? Es un gravísimo problema. Muchos estudiosos de lo electoral estamos esperando ese acuerdo, y si no, habrá que exigirlo y tendrá que ser un problema de observación electoral desde ahora mismo. Sí, porque ahí tenemos eso. Y bueno, la atención básicamente se ha centrado en eso, ¿no? El presidente quiere una mayoría constitucional para en el mes que le queda por hacer estas dos reformas, una que ni a Loreto Ortiz le parece una buena idea, ni a las ministras que él mismo ha nombrado. Pero bueno, sigue el debate en el país, María. Te mando un gran abrazo. Y seguirá, tenemos un año lleno de sorpresas. Cuídate mucho. Igualmente. La doctora María Marván, para fortuna nuestra, el día de hoy, bueno, pues compartiendo su reflexión con usted. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco muchísimo su compañía. Siga, por supuesto, en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.